después de las 4 excelentes presentaciones en las que se ha combinado el factor científico y además los datos precisos, bien estudiados, bien delimitados, ha habido también un paralelo desde el punto de vista humano súper interesante. Es decir, no son solamente datos fríos, números, sino que detrás de esos números hay personas que desde luego son las que de verdad importan sin duda. Pasamos entonces a una especie de mesa redonda entre todos, en la que, si os parece, yo formulo alguna pregunta y después todo va fluyendo de la forma que consideréis mejor, ¿no?, para todos vosotros. Quizá la primera cuestión que podría ser debatida entre todos, dado el título de este simposio, es a cada uno, desde la perspectiva de la que habéis hablado de este tema, ¿cuál os parece el gran reto, ¿no?, para lo que tiene que ver con el español en Europa en estos momentos, para su difusión, mantenimiento, etcétera? El orden que queráis seguir, ¿no? Bueno, yo, ¿Queréis así o así? Como me has dado el micrófono, voy a lanzarme e improvisar una respuesta. Voy a mojarme, aunque creo que hay muchos retos, ¿no? Y creo que de todos esos muchos retos es difícil priorizar alguno, ¿no? Pero si tuviera que mojarme, y lo voy a hacer, yo diría que el gran reto es defender el multilingüismo en Europa. Y entonces, porque el español es una lengua esencialmente de hablantes multilingües en Europa. O sea, nosotros hemos hablado, no hay ningún hablante probablemente de español en la Europa no hispanohablante que no sea multilingüe. Entonces, creo que el reto pasa por defender el multilingüismo de todos sus enemigos. Y el multilingüismo tiene muchos enemigos, como hemos visto, por ejemplo, en la presentación de Johannes. Uno de ellos es toda la política educativa que va en contra de las lenguas extranjeras, la crisis de las humanidades y el poco apoyo que hay, esos discursos, digamos, antihumanistas que revierten negativamente en las lenguas extranjeras, en la filología, y las lenguas en general. Y creo que todo pasa por ahí, todo pasa por considerar el español como una de las lenguas de Europa, una lengua que además tiene una dimensión dimensión múltiple, que le es favorable y a veces perjudicial, porque el español en Europa es una lengua internacional, es una lengua nacional, es una lengua de la Unión Europea, es una lengua extranjera aprendida y es una lengua migratoria. Y entonces, a veces la combinación de todas estas dimensiones juega en su favor y a veces en su contra. Y creo que este sería uno de los retos. El reto es considerar políticas lingüísticas dentro de este marco del multilingüismo. En mi caso, el reto yo lo enfocaría hacia una coordinación entre los países hispanohablantes que de alguna manera impulsaran medidas hacia ese multilingüismo, pero que nadie se quedase fuera, ¿no?, de este juego, para que realmente, si estamos hablando de una Europa cada vez más diversa, dinámica en cuanto a los orígenes de la población hispanohablante que decide migrar, también tendremos que hacer entre todos algún tipo de medida de coordinación para que precisamente desde mi foco centrado en el hablante de español como lengua de herencia pueda de alguna manera recibir el apoyo necesario a sus necesidades y que pueda realmente transmitirse el español, porque realmente sí que existen medidas a lo mejor mucho más aisladas, pero que realmente todavía Hispanoamérica y España en conjunto den respuesta a un modelo, a una necesidad cada vez mayor y dinámica. Ya no es el grupo de españoles fuera de España el que ocupa la primera posición, pero está cambiando. La migración hispanohablante se está diversificando y esas variedades tienen que también sentirse identificadas y sobre todo representadas, ¿no? Y yo también lo enlazo con qué pasa con esas variedades en las aulas como el español. Yo diría que hay que distinguir
Y yo quizá hablaría de 3 aspectos. El primero, libertad. El segundo, apoyo. Y el tercero, acción. Y en cuanto a libertad, creo que el español en muchos lugares va solo, porque como decía ayer también, el español es la segunda lengua universal del mundo occidental. Y entonces tiene esa posición, y la tiene porque los hablantes, porque las personas en los diferentes países la buscan. Entonces, en los países sobre todo recientemente incorporados al mundo occidental, todavía el español no está en esa posición, no está en la posición que está en la que tiene, por ejemplo, en Francia, o sea, en Polonia, en Ucrania, en otros países, lo vimos ahora en los países bálticos. El español está creciendo porque está como intentando alcanzar también digamos, la posición, una cierta normalidad. Y eso, si las políticas lingüísticas de los países permiten esa libertad, el camino va solo, porque en muchos países vemos impedimentos, vemos como factores que impiden que el español alcance la situación, digamos, que le quiere corresponder por parte de los propios hablantes. Como decíamos ayer, Suiza, que tiene una política que favorece las lenguas nacionales, Alemania en algunos estados favorece el francés frente al español, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de esos. Apoyo, lo vimos en el caso de Rumanía, ¿no? Tenemos ahí una necesidad, realmente una comunidad que necesita apoyo para que pueda mantener el español, y eso lo tenemos también en otros lugares. En algunos funciona bien, en otros no. Y acción, lo que decía en cuanto a la crisis, a la reducción y a esas posturas políticas que dicen que las lenguas ya no hacen falta, creo que ahí hará falta una acción muy fuerte, una reacción muy clara, y no debería ser, he dicho acción a propósito y no reacción, porque si reagimos, si solo digamos, damos una especie de, esperamos siempre que la política haga algo para después criticarlo, creo que perdemos. Necesitamos un discurso realmente que esté por delante de esas posturas, o sea que la acción tiene que ser una acción visionaria, que no sea solo reacción, igual que en las crisis económicas, por ejemplo, todas las medidas que se hacen para contrarrestar lo que está pasando son problemáticas. En realidad hay que tener una visión de futuro. Yo creo que tenemos que darle más visibilidad en los sistemas educativos. Lo hemos visto en el caso de Rumanía, porque si vas al ministerio y dices, mira, es que el español no está presente en las escuelas de Rumanía, ellos te piden datos, te piden informes concretos para poder no accionar lo que... Entonces debemos darle más visibilidad, y también a las lenguas en general, porque en Europa normalmente se aprende 1 o 2 lenguas extranjeras, entonces es difícil que el español no penetre en los sistemas educativos. Y para que este español que en Europa tiene, sabemos, tanta presencia, pero a veces tan poca visibilidad, porque muchísima gente en España no sabe cuántos hablantes de nuestra lengua están en Europa. Entiendo que con competencias diferentes, algunos, bueno, alta competencia, otros, pues muchísimo menor. En este hecho de, digamos, de hacer atractivo el español dentro de Europa, ¿qué papel le dais a elementos como la cultura, la música, las redes sociales, todo esto que entre gente más joven se mueve de una forma muy dinámica? ¿Cambiamos el orden? ¿Sí? ¿Puedo empezar? Yo creo que justamente no, porque los hablantes de herencia yo creo que precisamente son uno de los principales consumidores de ese tipo de producto cultural, y que sobre todo ayuda muchísimo, ¿no?, a acercarse, porque muchas veces es la forma de acercarse al mundo hispanohablante. Por ejemplo, nosotros a través de la encuesta estamos verificando que, claro, no es tan fácil, si pensamos o excluimos el viaje a España, desplazarse hasta Hispanoamérica. ¿Cómo mantengo ese contacto con mis raíces,
por el lugar donde proceden mis padres. Yo creo que ahí el papel es esencial y que de alguna manera es lo que aproxima muchas veces o destruye de alguna manera los puentes para alcanzar el contacto. Por lo tanto, yo creo que es fundamental y sobre todo que se sientan atraídos, porque al final Johannes también lo demostraba en su encuesta, ¿no? ¿Por qué aprendes una lengua? Si realmente hace un influjo, lo haces casi sin darte cuenta. Es como realmente te identificas y te motivas. Y realmente el vínculo emocional yo creo que es el fundamental, ¿no?, para esos consumos. No sé, Johannes, si quieres puntualizar, pero yo creo que... No, bueno, simplemente me gustaría añadir, ¿no? El español tiene la gran ventaja de ser un idioma tan universal que se nutre de tantas movidas. Acabo de mencionar, ¿no?, el ejemplo de Bad Bunny. Es solo un ejemplo, porque tenemos el boom de la literatura, tenemos tango, salsa, reggaetón, las playas de España, la cultura de tantos países. O sea, son factores múltiples que además tenemos ahora la moda coreana, ¿no?, de la música, pero en el mundo hispánico tenemos una moda cada 5 años. Porque hay tanta producción cultural que eso siempre crea nuevas modas y mantiene el español vivo también, o el interés por el español. Pero creo que no es suficiente. O sea, creo que lo de la cultura es importante, y como vimos también que muchos alumnos, por ejemplo, dicen que el ocio, el valor del ocio, eso lo asocian con el español. Creo que quizá hace falta darle más énfasis a otros valores también económicos. Claro, el problema es que el español se asocia también con pobreza, con países que tienen problemas económicos, por eso países que necesitan emigrar, ¿no? Todo el flujo migratorio de Centroamérica o América del Sur hacia el norte tiene que ver en realidad con un desequilibrio económico. Entonces no es precisamente la lengua de los ganadores, sino la lengua más bien de países que tienen una imagen más de pobreza, lo cual no es tanto verdad. Si miramos todo el conjunto de los países hispanoamericanos, hay un potencial económico muy fuerte, y España, dentro de la Unión Europea, en este momento es el país de mayor crecimiento, por ejemplo. O sea, pero el discurso asocia el español un poco como una lengua no de la primera economía, digamos, a nivel mundial, ¿no? Se piensa en China, en Estados Unidos, o sea, el inglés y el chino, y no tanto en el español. Y creo que ahí... Claro, no podemos cambiar eso nosotros, pero el mundo lo tiene que ir cambiando. Los países hispanófonos tienen, como lo vimos con el ejemplo de Chile, por ejemplo, un potencial económico muy grande que puede desarrollarse muy fácilmente, y puede haber un mundo en el que español se asocie con países económicamente más fuertes. Y creo que eso daría bastante apoyo también. Lo vimos en el caso de la discusión de los BRIC, ¿no? Por ejemplo, con Brasil. Brasil en el mundo internacional o aparece como país de gran interés o como país de poco interés, según la situación económica. Y en los países latinoamericanos en general pasa eso, como tienen esos altibajos, eso influye mucho sobre la imagen también que tiene la lengua española. Y creo que debería buscar una vida, bueno, por un lado, obviamente los países tienen que buscar bienestar económico para su población, pero el español debería buscarse, digamos, también una posición más allá de esos vaivenes, tanto económicos como las modas culturales, o sea, una estabilidad de posición de esa segunda lengua global. Pero no sé exactamente cuál puede ser la estrategia para posicionarlo más firmemente ahí. Creo que ya está en esa posición, pero apoyarla, creo que hay posibles medidas también para hacerlo. Yo solo voy a añadir 2 cosas. Creo que con las redes sociales el español está ganando espacio, sobre todo en Rumanía. Creo que las películas y las series en español ocupan como el primer lugar, si recuerdo bien, porque es donde más miran los jóvenes. Y también lo hemos visto con el halftime de Bad Bunny, porque las estadísticas de Duolingo, ¿no?, subieron
muchísimo después de su concierto. Entonces es que creo que las redes sí que pueden dar más visibilidad al español. Pues por completar justo esto último que dices, Cristina, a mí me gusta expresar esto con una fórmula, y es que el valor del español cultural es demografía más algoritmos. Es decir, solo porque hay una combinación, o sea, solo porque los algoritmos que tenemos para el consumo cultural actual, mediático, está basado en la cantidad, y el español es una lengua demográficamente muy grande y además muy interesada por sí misma, es decir, las culturas hispánicas están muy interesadas por sí mismas. Es decir, los argentinos están interesados por la cultura, o la cultura pop, o la cultura más elevada de Colombia, de España, y al revés, en España. Es decir, nosotros consumimos nuestros propios productos. Eso no pasa en todas las comunidades lingüísticas, eso es algo particular. Con una combinación de un consumo cultural mediático cada vez más basado en algoritmos que potencian eso, creo que el resultado es precisamente esa condición favorable, ¿no? Para que la cultura pop o elevada también tenga, siga siendo ese principal motor de interés, ¿no? De motivación. Y claro, ahí, bueno, es difícil añadir más cosas a lo que han comentado mis compañeros, porque creo que han dado la clave. Tal vez sea importante dos cosas: encontrar o apoyar espacios del español de prestigio, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de ellos es la producción científica. La producción científica en español sabemos que es importante, sabemos que sobre todo en disciplinas o temas que apelan directamente a las comunidades locales, hispanohablantes, en América Latina o en España, es importante que se produzca en español, no solo porque para que los propios científicos hispanohablantes se lean entre sí, sino también para que después, a partir de esa producción científica, se cree transferencia del conocimiento y comunicación científica en español, que pueda llegar a las comunidades locales que tal vez están afectadas, como el ejemplo, antes lo comentó Johannes, que el COVID tuvo un efecto acelerador hacia la hegemonía del inglés. Eso pasó en la producción científica también. Si vemos las estadísticas más recientes, vemos que todos los científicos se pusieron a producir más en inglés. Por un lado tiene sentido en una pandemia global, si la lengua de comunicación global es el inglés, pero por otro lado es paradójico, porque todos los efectos del COVID fueron locales. O sea, quiero decir, y las soluciones no solo fueron o debieron de ser globales, sino locales. Bueno, pues creo que este sería otro ámbito que es importante para apoyar los espacios de prestigio del español, ¿no? Sin duda. Y aunque ya sé que es mucho pedir, como entiendo que los cuatro sois observadores extraordinarios de este español de Europa, ¿estáis notando que este español europeo en las diferentes zonas está cambiando? Es decir, por ejemplo, ¿no? Poner algo que tiene cierta relación. En los Estados Unidos el fenómeno de Spanglish está claro, hay un hibridismo entre la lengua de los hispanos que llegan allí con el inglés que se encuentra, ¿no? Y el resultado, como es lógico, es esta variedad nueva, que es absolutamente lógica. ¿Tenemos algún dato a propósito de lo que ocurre con el español en ciertas zonas de Europa o no? Sí, tenemos muchos datos. Bueno, no quiero entrar en la discusión sobre el Spanglish, pero no creo que sea una variedad, sino que sea un fenómeno como antes también estábamos hablando justo, es el mismo tema que el de lengua de herencia. No existe una lengua de herencia, existen hablantes de herencia y existe un continuo de dominio de las dos lenguas que puede con mucha individualidad y un dinamismo y todo eso, y es un fenómeno muy interesante, y se puede todo eso categorizar como personas que son hablantes de herencia, un hablar que se caracteriza precisamente por esa coexistencia de lenguas, y lo mismo con el Spanglish, que en realidad es un continuo de fenómenos que tiene realmente todo tipo de, o sea, esa idea de algunos
algunos que dicen que es the New American Language y todo eso, me parece realmente un error de perspectiva. Hay fenómenos como literatura en Spanglish, que me parece muy bonito todo eso, pero no hay una estabilidad ni hay una tradición fija, pero hay fenómenos que se encuentran en todas partes donde hay ese contacto, ¿no? Entonces, y lo mismo en Europa, exactamente lo mismo. En todas las zonas de contacto lingüístico tenemos, y se ha estudiado bastante, por ejemplo en Suiza tenemos varios estudios, tanto sobre la zona francófona, incluso un corpus lingüístico de realizaciones de la población hispanófona en la Suiza francófona. Hay estudios sobre la zona germanófona, sobre la zona italianófona. Hay estudios, bueno, hay un poco, pero es muy interesante también la relación entre las lenguas románicas y el retorromance, que les parece más cercano a los hablantes de, por ejemplo, portugueses o españoles que el alemán, que se habla dominantemente en la zona. O sea, los fenómenos de contacto, de interferencia, de code switching, todo eso se dan en todas partes. Lo que no se da, y ahí creo que hay una diferencia con respecto a Estados Unidos, es un fenómeno cultural asociado con eso. O sea, no hay un fenómeno de producción literaria coordinado de alemañol o de frañol o de itañol o itañolo, como lo dicen lo llaman en Italia normalmente. O sea, no hay movimientos como, mientras que el Spanglish sí es un término que está que es muy conocido, hay toda una movida también de producción literaria y artística, pero creo que, bueno, hay fenómenos así en Europa también, y creo que el futuro también promete en ese sentido, porque sabemos que últimamente se dice que las literaturas más interesantes en Europa son las producidas por los migrantes o la segunda generación de migración, y ahí muchas veces entran también esos fenómenos lingüísticos, ¿no? Entonces creo que hay un futuro prometedor de eso, de esa hibridez que hoy en día se ve como algo realmente positivo, productivo, interesante. Yo quería hacer referencia al término rumañol porque antes había puesto en una diapositiva al rapero el rumañol. Entonces sí que se suele emplear el término, estoy de acuerdo con Johannes que no podemos hablar de una variedad, sino más bien de distintas variedades que tiran hacia el español y hacia el rumano, y también los mismos hablantes es que muchas veces dicen que son hablantes de rumañol, ¿no? Porque lo de identidad híbrida se identifica, ¿no? con el rumañol. Pero, y además es que no, el rumañol el mismo cuando en sus líneas, cuando canta, es que hace referencia tanto a palabras del rumano como del español. Pero es algo como un caso no aparte. También existen varias tesis sobre el rumañol, pero hacen referencia a la comunidad rumana de España. Entonces, al rumano hablado por la primera generación y la segunda generación. Y tenemos también varias tesis en Castellón, ¿no? Hechas por la escuela de Kim Schulte, que también hacen referencia al término del rumañol, pero no hablaría de una variedad, simplemente que aparece no mencionado el término. Sí, yo creo que justo todos estos fenómenos de contacto lingüístico son súper interesantes y son una consecuencia evidente de lo que está sucediendo, sobre todo desde la perspectiva de la migración hispanohablante en Europa, en contacto con las lenguas europeas. Eso es interesante. Lo que yo me preguntaría, una pregunta interesante sería, ¿es el mismo alemañol el que hablaban los inmigrantes de los años 60-70 que el que hablan los jóvenes de ahora, que van a Alemania? Eso sería una buena pregunta de investigación. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es que yo creo que el fenómeno tal más interesante o más definitorio de la realidad actual en cuanto al contacto migratorio es la diversificación de orígenes hispanohablantes. Es decir, ahora hay también contacto intradialectal. Y eso, o sea, no solo en España, sino que también fuera de España. Y ese contacto intradialectal está dando lugar a fenómenos de convergencia, convergencia más productiva, menos productiva, pero sí el aumento, por ejemplo, de la conciencia lingüística de los hablantes.
O divergencia también, sí, sí, de refuerzo de la identificación con la variedad originaria. Yo en un trabajo, por ejemplo, hicimos, combinando todo un poco cosas que hemos trabajado y comentado aquí, hicimos un estudio cualitativo, bueno, con entrevistas a lo que se conoce como familias bidialectales. Es decir, eran familias residentes en Alemania cuyos progenitores tenían un hijo, al menos un hijo, y los progenitores procedían uno de un país hispanohablante diferente. Por ejemplo, en Argentina hay un español, una española y un peruano, etc., ¿no? Entonces, la idea era hablar con ellos sobre cómo ellos percibían los efectos de ese contacto dialectal en la familia para la transmisión intergeneracional a los hablantes de herencia, que eran sus hijos, ¿no? Por desgracia no pudimos hacer observación de campo, de grabarles y ver cómo producían y cómo eso tenía efectos en su habla, en su producción, su aprendizaje, pero sí que la percepción de los padres mostraba varios fenómenos interesantes en cuanto a que resaltaban la capacidad muy temprana de los niños de dominar distintos dialectos. ¿No? O sea, de tener esa conciencia sociolingüística dialectal muy tempranamente, de cuando hablaba con sus abuelos en Argentina decir fresilla y decir fresa, perdón, y decir frutilla, cuando hablaba con los abuelos argentinos decir frutilla, y cuando hablaba con sus abuelos en España decir fresa. Un ejemplo muy tonto, pero había más comentarios en este sentido. Y la otra idea que comentaban era la tendencia, o sea, que ese contacto dialectal, no solo fuera de casa, sino dentro de casa, les activaba una conciencia sociolingüística y a veces también sociolingüística crítica. Por ejemplo, una madre argentina comentaba que ella percibía que en su hogar había una convergencia hacia el español de España, no solo porque, o sea, unilateral. Ella lo interpretaba desde una perspectiva, ya mencionó literalmente que creía que estaba colonizada, ¿no? O sea, no hay que decir, no solo era pues una práctica comunicativa natural que podría haber surgido, sino que ella interpretaba que en su biografía de socialización lingüística en español en Argentina había sufrido también en el colegio de algún modo una especie de dominio del prestigio de las variedades españolas, ¿no? Entonces, o sea, se dan muchos fenómenos muy interesantes también en el contacto intradialectal que también merece la pena observar. Y en este ámbito, ¿qué papel os parece que tiene, ¿no?, la enseñanza desde las instituciones escolares? Para un poco, digamos, esto está muy bien, este tipo de variaciones que tiene que ver, bueno, pues con las edades de los hablantes, nacionalidad, tiempo, que están en cualquier parte de estos países europeos, y como elemento, no digo homogeneizador, pero sí un poco para asentar un español de más calidad tiene la escuela, la universidad, los institutos, etcétera. ¿Qué papel le dais? Bueno, pues quizás yo creo que empezaría por la propia conciencia del propio profesor o profesora, porque muchas veces la institución tampoco marca, o no sé si la palabra es marcar o no, sino el propio profesor que es consciente del valor que aporta con su propia transmisión de su variedad y se aleja de esa estandarización de hablar el español, que a lo mejor tiene mayor o menor, qué variedad tiene mayor o menor prestigio. Yo creo que no hay que entrar en eso, sino simplemente que el propio docente sepa transmitir a sus alumnos la gran riqueza que transmite con su propia variedad, y que al final, a lo largo de la vida, las diferentes trayectorias, yo creo que se valore, ¿no?, que realmente suma. Yo pienso que en general el español hay que enseñarlo de manera pluricéntrica y enseñar el pluricentrismo, como decía ayer también. Creo que es una tarea que todavía, por ejemplo, en Suiza, en muchos institutos se enseña casi una doctrina de un español de Madrid y luego se dice que existen también otras variedades, pero creo que esa pluralidad, porque luego en las clases hay alumnos que tienen padres que vienen de diferentes países, entonces la
realidad está por todas partes. Pero ahí hay un problema quizá también de política educativa, porque, por ejemplo, en Suiza tenemos precisamente ese programa de las ALCES que está financiado por el gobierno de España y que es para españoles. Personas de nacionalidad española, que muchas veces también tienen orígenes latinoamericanos, porque hay muchos latinoamericanos que a través de España van después a Suiza y tienen nacionalidad española también. Pero hemos intentado discutir con la embajada, con las instituciones, para permitir el acceso de personas de otros países a esos cursos, pero están excluidos si no tienen pasaporte español. Y los otros países no tienen programas parecidos. O sea, México, que por ejemplo tendría quizá el potencial de hacerlo, no ofrece nada. Y otros países como Argentina, Colombia, países poderosos, digamos, económicamente potentes, y no hay una coordinación, porque podría haber una especie de unión hispánica para organizar todo esto en Europa, la enseñanza de la lengua de herencia a un nivel ya coordinado y que cada país apoya algo, pero eso o sea, ese apoyo no existe. Es España el único país que realmente está organizado en ese sentido, y eso es un problema difícilmente solucionable, ¿no? Porque supondría una acción política, además más allá de la Unión Europea, y no sé, tengo poca esperanza que esto cambie. Creo que en los cursos hay que insistir mucho más en la variación lingüística, porque es que, por ejemplo, en Estados Unidos tengo 2 compañeras en California que enseñaban el español estándar y se dieron cuenta que deberían, ¿no?, insistir más sobre la variación lingüística, porque los hablantes que tenían entraban en contacto con el español de México. Y eso creo que lo explica también Francisco Moreno Fernández en muchos trabajos. Dice que no nos podemos limitar a una variedad lingüística, sino que hay que enseñar la variación lingüística, porque el español al final, como dice Johannes, es no una lengua pluricéntrica. Bueno, se han dicho muchos aspectos respecto a la importancia de la educación. Yo creo que, por añadir alguno que no se ha tocado suficientemente, podrías... en tu pregunta incluías la coletilla, decir, medidas educativas para mejorar la calidad del español de los hablantes. Entonces yo estaba pensando en los hablantes de español como lengua adicional, ¿no?, los que lo estudian en los colegios, en las enseñanzas secundaria. Y una medida evidente que va en la línea de la propuesta de la propia Unión Europea, ¿no?, de introducir 2 lenguas extranjeras. En esa política de Barcelona 2002 no solo está la idea de introducir una lengua nativa o las lenguas nativas más 2 lenguas extranjeras como mínimo, sino también introducirlas antes en el currículo. Eso es una medida, claro, eso es una medida evidente. Cuantos más años se curse una lengua, es más probable, y cuanto antes, ¿no? Cuanto más años y cuanto antes se empiece, tenemos evidencias empíricas suficientes que nos dicen que mejora y revierte en la competencia. Claro, eso va en contra de los políticos que nos están diciendo que hay que quitar las lenguas extranjeras distintas del inglés de los currículos de enseñanza. Claro, bueno, pues... Claro, pero precisamente esos son los argumentos en contra. Yo creo que el proyecto del español en Europa es un proyecto que da evidencias empíricas contra esas ideas. Porque, o sea, tenemos 50 millones de personas con diferentes perfiles y que importan. O sea, los españoles le importan a España. ¿Ya? El 7% de la población española vive en el extranjero. ¿Ya? Los rumanos que viven en España le importan a la Rumanía, pero también le importan a España porque son españoles en parte. O sea, estos 45 millones de hablantes de español como lengua extranjera importan a sus respectivos países, son ciudadanos europeos y algunos no europeos, ¿no? Inmigrantes que... o sea, quiero decir, todo este... Y además, no es que... Estos 50 millones de personas no es que sepan chapurrear español y ya está. Es que les importa, es que lo usan, es que lo quieren mejorar, es que lo usan, con ello crean economía, ¿ya?
fomentan el turismo, fomentan la comunicación es también economía, apoyan las empresas multinacionales, mueven economía y mueven también comunicación, integración europea. O sea, que creo que aparte de lo cuantitativo y estos argumentos cualitativos son fundamentales para contrarrestar algunos discursos contra las lenguas extranjeras. Y bueno, esto era una cosa. Y la otra cosa, que tampoco se mencionó en alguna de las presentaciones, pero no ahora, un reto educativo es la gestión de las aulas mixtas. Ese es un reto que en países donde la migración digamos que tiene más impacto y más tradición, como Alemania, ¿no? Es algo que se está discutiendo. Cómo gestionar la diversidad cultural y lingüística dentro de las aulas. Y eso es un reto también importante, por ejemplo, para las aulas de español como lengua extranjera, en las que cada vez más hay hablantes de herencia, en las universidades, en los colegios, o rumanos retornados. Es decir, en Rumanía, en el Instituto Cervantes, que tienen cursos para niños, cada vez hay más niños que son estos niños retornados de los que las historias bonitas que nos contó, o no tan bonitas algunas, que nos contó Cristina. ¿Cómo gestionas esas aulas mixtas? Y los propios profesores están demandando formación y investigación que revierta en una mejora de la gestión de la diversidad de estas aulas mixtas, ¿no? Eso creo que es otro reto fundamental. Bien, vamos terminando ya. Parece claro, ¿verdad?, que las lenguas no son seres vivos, son sencillamente constructos. Los vivos son sus hablantes, ¿no? Y si observamos a los hablantes, sabremos cosas sobre ellos: quiénes son, qué lenguas hablan, qué escriben, qué no escriben, qué leen o qué no leen, qué competencia tienen en su lengua, en fin, todo eso que nuestros invitados observadores hacen todos los días desde su ámbito de trabajo. Así que yo les agradezco enormemente esta dedicación, que nos da tantas pistas acerca de algo tan importante para nosotros como es nuestra lengua. En este caso hablamos del español y por eso digo gracias, ¿no?, al Observatorio Global del Español, al Observatorio del Español en Europa y también, barriendo un poco para casa, el Observatorio Permanente del Hispanismo de la Fundación Duques de Soria, que desde una perspectiva un poco diferente también está pendiente de esos hablantes que se mueven, que están, que conviven, que interactúan, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada verdaderamente interesante, estimulante, que invita a seguir en este camino tan relevante para todos nosotros. Gracias, de corazón.